Bienvenidos a un nuevo programa de Atica Podcast, el podcast de arqueología en español, en el que intento hablar de la arqueología, la historia y las historias antiguas de cada una de nuestras zonas y de todos los lugares de habla hispana en el mundo. Y hoy tengo el placer de recibir a Alejandra Chavarría Arnau, profesora de arqueología de la Edad Media de la Universidad de Padua y una de las principales apoyantes del programa y una de las primeras en ayudarme y tratar de impulsar este proyecto, así que te agradezco mucho por estar presente y formar parte del programa. Con Alejandra hoy vamos a hablar de un tema que para mí es desconocido y vamos a hablar un poco de los orígenes del cristianismo, tanto en el Mediterráneo, en la península ibérica y más principalmente en la ciudad de Córdoba. Y bueno, bienvenida Alejandra. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Antes de empezar a hablar específicamente de la ciudad de Córdoba, de tal sector geográfico mundial, es importante empezar a conocer el comienzo y los orígenes del cristianismo tanto en España como en el Mediterráneo. Así que me gustaría saber un poco acerca de las primeras evidencias arqueológicas del cristianismo mediterráneo. Sí, mira, siempre pienso, yo soy una arqueóloga, digamos, me considero una arqueóloga holística, he trabajado un poco siempre dentro del mundo tardoantiguo, el mundo medieval y posmedieval, un poco sobre todo, ¿no? Sobre arqueología funeraria, casas, cerámicas, mosaicos, cosas de la guerra, etcétera. Cuando digo que estudio iglesias, la gente se me queda siempre un poco con una cara un poco pasmada, ¿no? Porque parece que el estudio de las iglesias, de los primeros restos del cristianismo, tiene que ser algo eh, sí, bueno, ha sido durante mucho tiempo abordado por arqueólogos de un cierto tipo, vinculados a instituciones eclesiásticas, vinculados al mundo, sobre todo católico y tal. La arqueología de las primeras iglesias es uno de los primeros, de las primeras líneas de investigación que se llevan a cabo en el mundo de la arqueología, ¿no? Ya hace varios siglos se empezó a estudiar los restos de las catacumbas y de las primeras iglesias para dar, digamos, para fortalecer en el contexto de las disputas entre protestantes y católicos, ¿no? El verdadero origen del cristianismo, de dónde viene, para fundamentar, ¿no?, los orígenes cristianos a partir de los restos materiales. Bueno, esto es una línea de investigación, pero hay muchas otras líneas, en el sentido de que yo, no tendría que decir esto, pero yo no soy ni católica, ni cristiana, ni pagana, ni atea. Digamos, yo soy una investigadora, trato el tema desde fuera, desde la perspectiva. Para mí estudiar una iglesia o estudiar un conjunto termal o estudiar un castillo es lo mismo. Quiero saber qué son los restos arqueológicos que encontramos y sobre todo para qué sirven o por quién eran utilizados. Y me he dado cuenta, estudiando esto, de que aunque el tema parece muy conocido, ¿no? Estudiar el origen del cristianismo o estudiar las iglesias parece algo muy analizado y sobre el que todavía o sobre el que no queda mucho que decir, si uno lo toma desde una perspectiva nueva, desde un nuevo punto de vista, hay muchísimas cosas que decir nuevas. Y sobre todo, yo me considero digamos, una arqueóloga innovadora, me gusta romper. Me gusta romper. Digamos que hace 20 o 30 años más o menos se empezó, desde los años 80 más o menos, me parece, los años 80 para mí son ayer, ¿no? Pero para muchos, cuando dices desde hace casi 40 años, por Dios. Bueno, en los años 80 empezaron a salir una nueva línea de interpretación sobre los orígenes del cristianismo, ¿no? Todo el mundo sabe, es evidente, hasta quien no sabe nada del tema, ¿no? Que Cristo nace en el siglo primero, ¿no? A partir del cero para adelante, pero siempre, o en los últimos, perdona, 40 años ha habido esta intencional o no intencional, esta especie de línea de investigación que niega o que diluye el origen o la expansión, la fuerza de la expansión del cristianismo durante estos primeros siglos. Y se empieza a decir en muchas publicaciones científicas
que el origen o las primeras iglesias, y ahí vamos a tu pregunta, ¿cuándo nacen las primeras iglesias o cuándo encontramos los primeros testimonios del cristianismo? Pues que es algo muy tardío, que sabemos por las fuentes escritas que aparece a partir del emperador Constantino, después de la batalla del Puente Milvio en Roma en el 313, pero que será un proceso muy lento, ¿no? Que el proceso de cristianización será algo muy lento, que se consolidará en el siglo V e incluso más adelante. Esta es, digamos, la Vulgata hoy. Que además quien dice esto se cree muy moderno, ¿no? Porque dice, siempre se ha dicho tradicionalmente que el cristianismo nace con Cristo, sí, bueno, es evidente, pero que arqueológicamente, y lo que quiere decir también la expansión y la verdadera cristianización de la gente, fue algo mucho más lento y tardío. Eso es algo muy importante a hacer notar, que hablando en ramo general es una de las principales diferencias entre la historia, el trabajo de historiador y del arqueólogo, es que la historia del historiador más que nada se basa en los restos escritos, en los escritos que alguien en algún momento escribió por algún motivo, con alguna agenda, con algún interés, con algún contexto claro, y el arqueólogo, por el otro lado, trata los vestigios físicos, tanto lo material como lo construido, tanto de vasijas, muros, iglesias, y son dos cosas que no, si bien no están separadas, pero no son exactamente las mismas, y me parece que esto es exactamente lo que estás tratando de marcar. Exactamente, exactamente. Pero además hay que tener en cuenta, como tú dices, ¿no? Este es el clásico argumento, perdón, Alejo, del historiador, digamos, negacionista, ¿no? O sea, o del arqueólogo negacionista, ¿no? El historiador se basa sobre una serie de textos escritos con unos objetivos, sobre todo políticos, muy determinados, ¿no? Mientras el arqueólogo analiza en teoría, objetivamente, y hay otra ventanilla que podríamos abrir, Por ningún supuesto. arqueólogo es objetivo y todos nacemos en un contexto social, político, incluso de hombre, mujer, en España o en África o en otro sitio, que nos condiciona, ¿no? Que nos Claro. condiciona. Pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta otra cosa. Las fuentes, al menos para el tema del cristianismo, son son muy abundantes y ahí hay que saberlas interpretar y hay que saberlas estudiar. Y con mucha frecuencia las fuentes te hablan de un siglo determinado o un año incluso determinado. La arqueología, no, yo soy arqueóloga y te puedo asegurar que en un gran número de casos en el que yo he excavado una iglesia, no te puedo decir la fecha de fundación, pero no la fecha exacta, ni con varios siglos de diferencia. Estamos todavía en un momento en que hay algunas épocas que son más fáciles de fechar y otras épocas que son más complejas. Además, lo que nosotros hallamos los arqueólogos es siempre la punta del iceberg de una realidad que o ha desaparecido o todavía no hemos encontrado, ¿no? Entre el siglo tercero y hoy, ¿cuánto han pasado? 1700 años, ¿no? ¿Qué ha pasado en ese tiempo? Incluso los edificios que todavía hoy están en pie, ¿no? Yo pienso en la Basílica de San Pedro o el Santo Sepulcro o Santa Sofía en Estambul o en Córdoba, ¿no? Que puede ser el ejemplo más característico, la mezquita. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántos siglos han pasado? ¿Cuántos cambios políticos? ¿Cuántos eventos traumáticos, incendios, terremotos? Sabemos lo que puede pasar. Pensemos en nuestras calles, ¿no? ¿Cómo van cambiando? ¿Cómo habrán cambiado nuestra calle en 1700 años? Pues imaginemos los edificios. O sea, que es un tema complejo. Pero volviendo a lo que decíamos antes, yo creo que esta hipótesis o esta nueva corriente historiográfica que dice que el cristianismo tardó mucho en difundirse y que los primeros testimonios, digamos, masivos, quitando a Constantino, de la cristianización son tardíos, del siglo V o incluso del siglo VI,
es falso, es falso. Yo creo que el cristianismo se expandió de manera bastante rápida. Tenemos muchas fuentes escritas que hablan ya de una organización eclesiástica muy bien estructurada, con obispos, con personal eclesiástico, con viudas, con una gran cantidad de libros litúrgicos, con edificios, con riquezas, en el siglo III e incluso antes, en el Sí, siglo a finales del siglo II, lo que es normal, porque Cristo se muere en el año 33. De ahí hasta el siglo III han pasado varios siglos. O sea que, ¿cuál es el problema? Por un lado, nosotros tenemos una evolución del cristianismo lenta, pero eficiente, lenta en el siglo I, en el siglo II. Pensemos en San Pablo, que se mueve por todo el Mediterráneo cristianizando, ¿no? O sea, sabemos, eso lo sabemos seguro, lo dicen los evangelios, lo dicen las fuentes escritas, ¿no? Que este señor se movió por sí, muchos sí, sí. sitios evangelizando a la población. El problema es que sí hay una difusión lenta, pero en un cierto momento, no total siempre, en un cierto momento tenemos un episodio, varios episodios, pero focalizado en el siglo III e inicios del IV, que se llaman las persecuciones. Se llaman las persecuciones, durante los cuales son periodos de tiempo no muy largos, 10, 20 años, incluso menos, en los que se persigue a esta gente, a los cristianos, bueno, en época de Nerón, por una excusa, ¿no? Siempre le pasa ahora también, ¿no? Cuando los políticos necesitan a alguien a quien cargarle las culpas por algo, buscan a una cabeza de, ¿cómo se dice en Un castellano? chivo expiatorio. Exacto, ¿no? Buscan a alguien para cargarle las culpas y esos fueron los cristianos, pero eso no pasaba siempre, ¿no? La hipótesis tradicional es, después de las persecuciones, bueno, pues el cristianismo empieza a desarrollarse. No, no, no es así. El cristianismo ya se estaba desarrollando desde había un montón de tiempo. Hay algunos momentos de persecuciones y gracias a esos momentos sabemos que los emperadores destruyeron iglesias, se cargaron a obispos, martirizaron a fieles y creyentes y se apropiaron de sus bienes. Cuando llega Constantino, después de las últimas persecuciones de Diocleciano, es decir, a partir del 313, le devuelve a los cristianos todo lo que tenían, que era ya mucho, que era ya mucho. O sea que este es el primer punto importante que hay que recordar, ¿no? El cristianismo no nace y se desarrolla con Constantino. Constantino, digamos, reactiva algo que ya existía desde hacía tiempo. Una evidencia fundamental de eso es que a partir de Constantino, las iglesias que se construyen y que las conocemos muy bien, porque las fuentes escritas nos las describen con todo detalle, o sea, desde la puerta cómo era el patio que se hacía en la fuente, cómo eran los bancos donde se sentaba la gente, cómo era la decoración. Eso tenemos muchas descripciones. Describen a partir del 313 iglesias en Oriente y en Occidente que son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo Sí. puede ser? Porque ya existían. Porque se retoma un modelo arquitectónico que se había desarrollado quizás en los 100 años precedentes. Y eso es interesante, ¿no? O sea, a mí me gusta cuando me dedico a cualquier tema, sea el cristianismo, sea cualquier otro, intentar dar respuestas nuevas, ¿no? A mí la gente que se dedica a estudiar cosas que ya las ha estudiado todo el mundo no me gustan. Sí, las estudio, pero para Claro. darles, hombre, para darles la ciencia avanza así, a veces un poco demasiado violentamente, lo digo, ¿no? Y entonces me critican, pero es así que va adelante la investigación, ¿no? Intentando decir cosas nuevas a partir de nuevos argumentos. ¿Son las primeras iglesias, conocemos primeras iglesias del siglo III? Sí, sí conocemos, sobre todo en la parte oriental del imperio, estructuras que todavía no son iglesias, digamos, como nosotros las conocemos, pero en las que sabemos ya que se lleva a cabo el bautismo, que se reúne gente para orar, que no son casas, no son esas casas en las que se reúne Cristo y María, eso se reúnen en el siglo I, o San Pablo y San Pedro, pero estamos en el siglo
tercero, o sea que ya existen lugares de culto especiales, particulares, pero no son lo primero que nosotros encontramos como lugar, como elemento cristiano. Los primeros testimonios arqueológicos del cristianismo mediterráneo se dan en el ámbito funerario. Y esto también es muy interesante, porque lo que tenía el cristianismo de distinto respecto a otras religiones, llamémoslas mistéricas, que existían en el momento, o incluso del paganismo, era la creencia en un más allá, digamos, positivo, ¿no? Todos creían que había algo más, ¿no? Pero era como Claro. más bien tétrico. En el caso del cristianismo, la vida empieza después de la muerte, ¿no? Y se entra en otro mundo, un paraíso, ¿no? En el que todos seremos felices y no habrá distinciones de riqueza, imaginemos tampoco de género ni de raza, ¿no? Que seremos todos iguales. La Y idea de la eso, redención. exacto, bueno, la redención es algo que yo creo es más tardío. Yo creo que es más Ok, tardío, porque la redención implica que has hecho un pecado, ¿no? Que has cometido un pecado y por el cual te tienes que salvar. Yo creo que eso, seguro que existe, ¿eh? Lo que pasa es que acuérdate que yo soy arqueóloga, no teóloga. Pero la redención, yo imagínate, esto me parece siempre muy, muy interesante. La gente del siglo I, ¿no? Muere Cristo. ¿Quién era Cristo? Tampoco lo sabemos muy bien, ¿no? Desde el punto de vista histórico, ¿eh? Acuérdate, yo hablo siempre desde fuera, ¿no? Como teóloga supercristiana y tal, pero como estudiosa del fenómeno. A mí me interesa saber quién era este señor, por qué le seguían tanto. Era un mesías, era una persona que a mi parecer, que quería ayudar a los otros de alguna manera y probablemente tenía algún tipo de, no quiero decir poder, pero bueno, había muchas personas en aquella época, también en la religión pagana, que tenían poderes taumatúrgicos que curaban a las personas. Hay siempre gente que tiene un don de habla y que es particular, ¿no? Tiene un carisma, debía de ser una exactamente, un persona carisma importante. carisma importante. Bueno, pues imaginaros, ¿no? Cristo se muere y dice a la gente, tranquilos que ahora vuelvo, ¿no? Prácticamente es esto. Les diré, ahora vuelvo. Y están todos ahí esperando. O sea, es que durante al primero debieron ser años y luego, claro, la gente empezó a decir, bueno, claro, al principio eran poquitos, ahora vuelvo, pues nos salva a todos. Pero después de un cierto tiempo, pasaron 100 años, 200, 300. Claro, cuando ya eran todos cristianos, no podemos ir todos al paraíso. Y creo que ahí nace la idea del purgatorio y la idea de la redención, ¿no? Porque al principio eso de que si eres bueno vas al paraíso y eres... No, porque los cristianos eran todos buenos al principio, ¿no? O sea, Claro, ahí creo que la idea de redención es más tardía. Y por eso el mundo funerario es tan importante, porque al principio esta gente pensaba, bueno, oye, que va a llegar Cristo, ¿y cómo nos va a reconocer? Y tenemos que estar separados y no nos podemos mezclar con los otros, ¿no? Y entonces sabemos positivamente, aunque hay quien lo niega, pero yo estoy convencida que es así, y he hablado con muchos arqueólogos especialistas de Roma y están convencidos de que es así, a partir del siglo III, recordemos el siglo III, es un siglo clave, ¿no? Como hemos dicho antes, es el momento en que la iglesia se empieza a consolidar, el siglo III, del 200 en adelante, a partir del siglo III empiezan a nacer las áreas funerarias cristianas. Los obispos, que eran los responsables de la organización eclesiástica de cada ciudad, compran y reservan áreas funerarias, cementerios para los cristianos. Recordemos que en el mundo romano, bueno, como hoy, enterrarse es muy caro. O sea, es algo que no es barato precisamente. En aquella época tampoco. Y las sepulturas más caras costaban muchísimo porque tenían monumentos y tal. Y de las sepulturas de los pobres se ocupaban como una especie de asociaciones, de grupos, de distintos trabajos y cosas así, las escuelas, se llaman escolae, que pagaban para sus afiliados, no era una especie de organización del trabajo, a los afiliados pagaban una cuota
para que se ocupasen de ellos cuando morían, darles una sepultura digna. Para todos Sí, siempre es importante la sepultura digna. Pues los obispos, claro, también pensaron, oye, y los nuestros también necesitan, ¿no? Sobre todo los más pobres, ¿eh? Porque recordemos que al inicio muchas cosas del cristianismo se basaban sobre todo en la protección de los pobres, de las viudas, de las mujeres y todas esas cosas. Bueno, pues es en ese momento, el siglo III, que vemos en las ciudades como que cambia algo, que hay algunas áreas funerarias que nacen nuevas, ¿no? Se ve que son cristianas. A veces sí, pero a veces no se ve. Porque esta gente, bueno, que tampoco hace falta exagerar, ponerte ahí muchos, a veces sí, a veces ves lucernas que servían para el culto, ¿no? Con peces, ¿no? Que es el símbolo, el símbolo de Jesús. exacto, el símbolo de Jesús. O a veces hay inscripciones donde se dice incluso, ¿no? La matriz cristiana de una determinada persona. Eso en el siglo III, eso es lo primero que se ve en todas las ciudades. De cristianos son signos pequeños, muy superficial, pero signos de cristianismo en algunas áreas funerarias, en las que, ¿qué pasa en el siglo III? Hemos dicho que también hay los pobres estos, los mártires, que se los cargan de vez en cuando. Ahí entierran a los mártires también. Y esas áreas funerarias empiezan a desarrollarse, porque cuando entierran a un mártir, todos quieren ir a enterrarse allí, ¿no? El concepto del mártir, que es una persona que ha dado su vida por Cristo y por el cristianismo, y este ya no se tiene que esperar, este va directo, autopista hacia el cielo, digamos. Y entonces la gente se quiere enterrar cerca del mártir, porque es una ayudita más, es una Claro, ayuda más, ¿no? Se llama eso en latín con resucitatio. O sea, resucitar ¿con quién? Pues con el mártir. Y entonces se crean estas áreas funerarias, la más famosa de las cuales es probablemente el cementerio de San Pedro, donde luego se construirá la Basílica de San Pedro, pero en muchísimas ciudades pasará lo mismo. Tenemos en las ciudades una iglesia principal dentro de la ciudad que empieza a ser visible, hemos dicho, a partir de Constantino, pero yo creo que existían ya antes, y unas iglesias en el suburbio donde estaban los cementerios, pues donde se seguirán enterrando los cristianos, los mártires, y ahí, bueno, ahí hacen de todo, y monasterios y lo que sea. Más mártires tiene una ciudad, que generalmente hay uno, pero hay quien tiene más, Córdoba tiene varios mártires, más monumental será la área funeraria. Y si no tienes mártires, que también pasa, hay algunas ciudades que no tienen, por ejemplo, Constantinopla. Constantinopla antes de Constantino era una ciudad muy pequeña, ¿no? Bizancio, no existía como capital. Pues Constantino dice, oye, no tenemos mártires, nos vamos a buscar las reliquias de todos los apóstoles. Y se construyen la iglesia de los apóstoles y se traen un vestido de la Virgen y se traen reliquias de todos sitios. Y ahí nace otra cosa muy interesante del cristianismo, que es el tráfico de reliquias, ¿no? La más importante de las cuales es la reliquia, probablemente la reliquia de la Santa Cruz, ¿no? Que se encuentra, según dicen las fuentes, un poco más tardías, por eso la madre de Constantino, cuando están construyendo la iglesia del Santo Sepulcro, pues ahí, oye, la primera arqueóloga de la historia, Helena, la madre de Constantino, excava y se encuentra la cruz y la despedaza ahí en millones de fragmentos, por lo que sabemos, y se la regala a medio occidente, ¿no? Uno va a cualquier iglesia más o menos importante del occidente mediterráneo y siempre hay un trocito de la Santa Cruz. claro. Hablamos también de las iglesias y los monasterios, perdón, y todas las edificaciones eclesiásticas. Y bueno, lógicamente, una iglesia es un edificio público y cuando se excava y se lo reconoce, se nota rápidamente que no es un edificio doméstico y que es otra cosa. Y querría saber un poco acerca de la evolución de la iglesia como edificación en sí. ¿Qué característica tiene un edificio que encuentro, que veo sus muros, veo sus columnas para decir esto es una iglesia y esto no? ¿Cuáles son las características? Digamos que es fácil, bueno, no siempre, no siempre, pero más fácil que otras cosas. En primer lugar, es no imposible, no imposible, pero es raro encontrar una iglesia que no tenga ya una iglesia encima, porque tienen una cierta continuidad.
un elemento que ya nos puede dar antes. Yo me imagino, ¿no? Voy a un sitio, me proponen excavar y yo antes de excavar me gustaría tener algún indicio para saber qué puedo encontrar allí, ¿no? Eso se llama la toponomástica, toponomástica y toponimia, para intentar saber qué había allí. Los nombres se mantienen durante muchísimos, Es muchísimos cierto. siglos. Si nosotros tenemos un área, un territorio, pienso en Occidente, que se llama, no sé, San Pedro, San Antonio, San no sé qué, un San algo, siempre tiene muchas posibilidades de que haya una iglesia. Ahora, ir a encontrar la iglesia en sí es más difícil. Bueno, las iglesias tienen una planta o un plano muy similar entre ellas, casi todas. Nosotros podemos encontrar iglesias de dos tipos, fundamentalmente. Las de planta longitudinal, que también les llamamos basilicales, que en planta es un rectángulo con un ábside. A veces no tienen el ábside, pero la mayor parte de veces tienen un ábside, un vestíbulo y un rectángulo en medio. Eso es una iglesia muy sencilla, ¿eh? Puede ser una iglesia que sea sencillísima porque ha vivido muy poco tiempo, o es una iglesia de ámbito rural. No hace falta siempre que esté muy bien decorada o que sea muy rica. Las iglesias que vosotros tenéis en el Mediterráneo Oriental son espectaculares, ¿no? Y además de esa planta basilical, con gran frecuencia están dotadas de mosaicos de los pavimentos, y en el área presbiteral tienen toda lo que nosotros ahora conocemos como el área donde se encuentra el altar y los bancos donde se sienta el clero, pues están muy bien estructuradas. Eso es la Sí, planta más normal. Luego hay las plantas centrales, o sea, iglesias que tienen, por ejemplo, planta de octógono muchas veces, plantas centrales que pueden tener también función de iglesia, aunque es más frecuentemente que sean martiria o iglesias martiriales. Y a veces algunos de estos edificios no son una iglesia en realidad, que son el baptisterio. O sea, toda iglesia no tiene que tener un baptisterio. Algunas iglesias tenían una función particular, que era la función de efectuar el bautismo a la población, y esas tenían baptisterio. A veces, con mucha frecuencia, cuando excavamos, eso también es un elemento que nos indica que nos encontramos en un edificio de culto, pero tampoco siempre, ¿eh? Pero con frecuencia sí, la presencia de sepulturas, ¿no? Hemos dicho que con frecuencia las iglesias se construían encima de cementerios, pero también hay el caso contrario, iglesias que se construyen en un área, digamos, limpia de tumbas, y así tenía que ser, pero bueno, hay muchas excepciones, y entonces la gente se quiere enterrar dentro o cerca de esa iglesia. sí. Muy bien. Entre capillas, iglesias, basílicas, parroquias, monasterios, ¿hay diferencias que se pueden entender, conocer? Es un tema complejo, además, porque ya muchas veces nos peleamos los investigadores sobre la denominación que dar a estos edificios ya en antiguo, ¿no? Las fuentes antiguas usan dos palabras para referirse a los edificios de culto. Uno, eclesia, ¿no? En latín, que es nuestra iglesia. Eclesia quería decir lugar de reunión. Y es un término, es una palabra neutra, pero que no existía antes. Es una palabra Ujú. nueva que se inventan para definir el lugar de reunión de los cristianos. Por ejemplo, la iglesia más importante de una ciudad, que hoy llamamos catedral, que es la iglesia donde tiene sede el obispo y donde la gente tiene que ir los domingos, es la iglesia más importante de una ciudad. En época antigua se llamaba Ecclesia Mater o Ecclesia Mayor, o una cosa así, ¿no? O sea, siempre Ecclesia. Las iglesias, en cambio, que se construyen en el suburbio, les suelen llamar basílica. Basílica es una palabra que viene del latín y que ya se usaba para definir otros edificios. Por ejemplo,
en Roma o en África o en muchas grandes ciudades del imperio, la basílica era un edificio público en el que se realizaban juicios, había mercados, el jefe de la ciudad recibía era un edificio multifuncional, lo que nosotros ahora llamaremos un polideportivo prácticamente, yo creo. Entonces, cada una actividad, no sé, un poco importante, pues eran edificios muy grandes en los que se acogía mucha gente y probablemente Constantino, cuando construye las primeras iglesias, pero incluso antes, hemos dicho, se utilizó este modelo de edificio. Nosotros no es que pudieses ir y decir, oye, tú, arquitecto cristiano, no, tú ibas al arquitecto que había, y si eras el emperador, pues al arquitecto imperial, y decías, hazme un edificio muy grande y tal. Pues este se basaba en lo que ya conocía, ¿no? En las grandes basílicas. Luego, esta diferencia que yo te digo, iglesia para las de dentro de la ciudad, basílica para las de fuera, no sucede siempre. Y sobre todo hoy ha cambiado. Hoy llamamos la Basílica de San Juan de Letrán para llamar a la catedral de Roma, ¿no? Basílica, iglesia. Capilla. Bueno, capilla también existe en antiguo. También hablan de capillas en la documentación. ¿Qué quiere decir capillas? Yo creo sobre todo que no podían bautizar. Que no Ok, podían bautizar. Eran edificios donde la gente iba a rezar, probablemente, no sé, una capilla que tú tenías en tu casa rural o una capilla que había en relación a un monasterio. Son edificios no tan públicos, llamémoslo, pero también pueden ser públicos. Parroquias. Parroquias es un término más tardío, inicia a partir del siglo VII y se refiere a lo que hoy llamamos parroquias también, no son iglesias con baptisterio, o sea, que sirven para bautizar. Hay dos, las iglesias con bautisterio sirven para articular a la población cristiana del territorio, ¿no? Es a las que la gente se refiere los domingos. Hemos dicho al principio que la gente los domingos sí tenía que ir a la catedral. Sí, bueno, pero cuando ya hay millones de cristianos, no pueden. Entonces van a cada claro. uno a su parroquia. Y a partir de un cierto momento, ya mucho más tardío, en el siglo X probablemente, la gente empezará a estar vinculada a sus parroquias también para enterrarse y también para pagar, digamos, un impuesto que permite a las iglesias no irse desarrollando. Todo eso es una evolución más tardía. Los monasterios tienen iglesias, pero no por fuerza. O sea, un monasterio es un grupo de monjes. Es el lugar donde vive un grupo de monjes. Claro que tienen iglesias, porque también tienen que rezar. Esta gente reza todo el santo día. En teoría también trabaja, así dicen los. Fuentes. Exacto, pero bueno, rezan todo el santo día esta gente. O sea, también necesita una iglesia. Pero monasterio en sí es un concepto que se refiere al lugar donde viven esta particular tipo de personaje, digamos, cristiano. Sí, muy bien. Ahora ya que hemos comprendido un poco de qué es el Espero que lo cristianismo hayáis entendido. material, Yo lo explico fácil. el programa está grabado. Yo digo que lo hemos entendido y nadie me puede contestar en vivo, así que no importa, hemos entendido. Y ya que nuevamente hemos entendido un poco qué es el cristianismo de forma material y arqueológica en el Mediterráneo en sí, vamos a adentrarnos ahora en la ciudad de Córdoba, que es una ciudad importante ya solo de que me he fijado y bueno, Córdoba, vamos a hablar de Córdoba en España, pero personalmente conozco a Córdoba en Argentina, hay una Córdoba en México, en Colombia, en Venezuela, y ya de haber desparramado el nombre por tantos lugares, ya un poco da a entender la importancia de la ciudad. Así que para empezar, te agradecería si nos contaras un poco dónde queda la ciudad de Córdoba y qué contexto histórico tiene tanto en esta época tardoantigua como en el espacio en el que existe. Sí, bueno, antes de nada, perdona, pero os explico por qué hablo de Córdoba, porque yo no soy de Córdoba y tampoco soy la arqueóloga de Córdoba, con lo cual una explicación de por qué os voy a hablar un poco de esta ciudad. A finales de este año, si el COVID lo permite, y no lo permite solo porque haya pandemia o no, pero todas las actividades que se están haciendo en el mundo en los últimos 2 años están pendientes de un hilo, sea por lo que se va a poder hacer
que por lo que ha retrasado inmensamente, digamos, el calendario de actividades, de congresos, de exposiciones, de todo lo que había estructurado para estos años. Es como si nos hubiésemos perdido 2 años. Al mismo tiempo hemos tenido mucho tiempo para pensar, yo creo, pero bueno. Volviendo a eso, a finales del 2022 se va a organizar una gran exposición en la ciudad de Córdoba justamente sobre el tema de la cristianización del Mediterráneo. Y ahora luego explicaré por qué. ¿Por qué en Córdoba? Bueno, Córdoba es una ciudad que se encuentra en España, en la península ibérica, en el sur, en la región de Andalucía, y es una ciudad que es capital, ¿no?, de la provincia de Córdoba. Digamos que si nos imaginamos España, Córdoba está en la parte baja, pero sin tocar a la costa, digamos, en la parte baja, pero interior. Sí. Es una ciudad que fue inmensamente importante durante la época romana, fue una de las ciudades más importantes de la península, de Andalucía, y era la capital, digamos, de la Bética, que es el nombre con el que los romanos conocían el sur de la península ibérica, y la Bética era muy importante para el imperio. Pensemos que varios emperadores tienen origen en la Bética, y además la Bética era un lugar de producción de uno de los productos más importantes para el imperio, que era el aceite, ¿no? Como hoy. Hoy uno va, y además en Córdoba es el ejemplo ideal. Uno va a Córdoba y tiene un paisaje inmenso, yo lo encuentro precioso, de olivos, ¿no? Se producía mucho aceite, y las grandes riquezas agrícolas de Hispania venían de allí. Se producían también metales en Andalucía, pienso a las minas de Río Tinto, que todavía son muy, muy conocidas, y se producían también, por ejemplo, productos derivados del pescado, ¿no? Pensemos que Andalucía está digamos, en el límite entre el Atlántico y el Mediterráneo, es donde todo el pescado del Atlántico todavía hoy entra en el Mediterráneo, con lo cual había mucha pesca y se producían salazones. Bueno, Andalucía, ya antes de época romana, en época protohistórica, hay asentamientos fenicios, o sea, siempre fue un lugar muy, digamos, ambito, se dice en italiano, muy deseado por las poblaciones mediterráneas, también porque está pegado a África, ¿no? La conexión España-norte de África era muy importante. En época romana fue una ciudad importantísima, y de ella se conservan todavía muchísimos restos arqueológicos, el puente, arcos, edificios, murallas, espacios funerarios. Y luego Córdoba fue una ciudad todavía más importante, no sabemos, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos, yo no estaba, ¿no? No sé, por lo que dice la fuente, es una ciudad también importantísima a partir de la conquista islámica, cuando se convierte en capital del Al-Ándalus. El tema es, sabemos de estos dos momentos fundamentales en la vida de la ciudad de Córdoba, el mundo romano y el mundo islámico, pero sabemos muy poco de lo que sucede en medio, es decir, a partir del momento en que el esplendor del imperio, digamos, empieza a transformarse, ¿no? En el siglo IV, con Constantino, que coincide justo, ¿no?, con la expansión ya imparable del cristianismo, y hasta que llega el poder islámico, que no, sabemos poquito, sabemos poquito. Hay indicios de que Córdoba siguió siendo una ciudad muy importante, y uno de esos indicios es el hecho de que el obispo de Córdoba, uno de los primeros obispos de Córdoba que conocemos, entre finales del siglo III y inicios del siglo IV, un señor llamado Osio, fue consejero personal de Constantino. Hombre, Constantino Ni es más ni quien, menos. digamos,
Ni más ni menos, y eso es indudable, ¿eh? Luego no se sabe muy bien qué le aconseja o, digamos, cuál es su real impacto en Constantino, porque Constantino tiene una especie de dos asesores. Uno es Osio de Córdoba y el otro es Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, que es, digamos, de la parte oriental del imperio, luego escribió dos obras en relación a Constantino. Una es una historia eclesiástica, donde hace una historia de la iglesia, y otra es una vida de Constantino. Claro, todo el mundo cita a Eusebio porque habla de Constantino, es su biógrafo, el hola de la época, ¿no? Su biógrafo oficial. Osio lo conocemos por menciones en otras fuentes, pero es indudable que, digamos, asesora a Constantino, quizás o probablemente estuvo en la famosa batalla del Puente Milvio, cuando Constantino entra en Roma, vence al emperador que había en aquel momento y se proclama nuevo emperador con la ayuda de Dios, ¿no? Parece que es Osio que le dice, recordaréis todos que hay una escena en la que el día antes de la batalla Constantino sueña o ve un signo en el cielo, vete a saber qué era, y Osio parece que le dice, con este signo vencerás, ¿no? Y ese signo no es otro que probablemente el anagrama de Cristo, la cruz. Osio es muy importante y luego es el obispo que presidirá y firma como primero en el concilio de Nicea, que es el primer gran concilio digamos, organizado por el mismo emperador para discutir cuestiones eclesiásticas muy importantes en ese momento. O sea que, oye, si este Osio que era de Córdoba y que todos viven, el obispo de Córdoba estaba en el ajo en ese momento, quiere decir que Córdoba tenía que tener su importancia. Y hay otros elementos que nos hablan también de la importancia de Córdoba en esta época. El problema es lo que, como decíamos antes, en este caso hay pocas fuentes y todavía menos testimonios arqueológicos. Hay muchos testimonios arqueológicos, pero muy dispersos y en algunos casos incluso complejamente o erróneamente interpretados. Yo quiero utilizar mi condición de organizadora de esta exposición para poder dar claridad sobre todos estos objetos y estas estructuras y restituir a Córdoba una parte de su historia que no se conoce Claro. absolutamente, ¿no? O sea, si tú preguntas a los cordobeses, conocen fundamentalmente la época romana, todavía más los testimonios islámicos, pero es una época en medio que tenemos que conocer por qué los árabes se instalan allí, ¿no? ¿Qué había? E incluso el complejo tema de la catedral y de la mezquita no podemos estudiarlo de manera aislada, ¿no? Luego, si quieres, te hablo brevemente de ello, pero no se puede estudiar de manera aislada, hay que estudiar las cosas en su contexto. Yo creo que la arqueología gana y ha de estudiarse no solo los objetos en sí, sino los objetos o las estructuras en su contexto topográfico y en su contexto histórico, e incluso si podemos en su contexto mediterráneo, ¿no? Porque nada tiene en esta época en que todo estaba tan conectado, ¿no? El imperio romano, un imperio global. Todo tiene una relación, todo el mundo se conocía, se veía, viajaban, primero a Roma, luego a Constantinopla, y intentar ignorar esa vinculación entre diversas culturas y diversas áreas geográficas nos quita mucho conocimiento. Por supuesto. Como ya he dicho, yo la ciudad de Córdoba no la conozco y antes de que nos sentáramos a hablar hice también mi propia investigación y solo al buscar en internet, escribir Córdoba, España, la primera foto que figura es tanto el puente romano con sus arcos como los propios arcos internos de la mezquita de Córdoba y esas son las imágenes que yo llego a ver. Así que, ¿qué es exactamente lo que no estoy viendo? ¿Cuáles son los primeros vestigios arqueológicos de la ciudad con respecto a la población cristiana? Bueno, como te decía, es complicado, es complicado. Yo creo que hay muchos, pero hay que estar en los almacenes de los distintos museos, etcétera.
sabemos que había un obispo en la ciudad, con lo cual nosotros tenemos que imaginar, y hay evidencias arqueológicas para poderlo decir, que en el siglo IV Córdoba tenía ya una ecclesia mater, es decir, lo que nosotros ahora llamamos una catedral. El gran problema que ha habido en Córdoba en los últimos años es que los vestigios de esta primera catedral, a mi parecer, es una opinión seguramente basada en testimonios arqueológicos, porque si no, no lo diría, pero hay mucha discusión sobre eso. Yo creo que estos primeros vestigios fueron enterrados y recubiertos cuando se construyó la primera mezquita islámica. ¿Esto por qué lo digo? Bueno, pues hay una serie de elementos. En primer lugar, las fuentes escritas. Las fuentes escritas de época islámica hablan de esta catedral que estaba ahí, estaba en ese lugar. Y las fuentes, digamos, la toponomástica también se refiere a una iglesia de San Vicente, una iglesia de San Vicente que estaba probablemente allí debajo. La ubicación, pensemos en la topografía de la ciudad, la ubicación de esta primera catedral es muy correcta, digamos, por lo que se refiere a los patrones de ubicación de las catedrales en el Mediterráneo. Se encuentra en un área no central de la ciudad, no se encuentra en el foro, porque cuando se construyen las primeras catedrales, el foro, con sus templos y sus basílicas y sus mercados, estaban en activo. No vas a ir ahí a molestar, y además es que debía de ser muy caro comprarte un local en el centro de la ciudad para ponerte allí a hacer una iglesia. ¿Y qué Sobre ganas? todo siendo minoría en los primeros momentos. Bueno, no sabemos cuánto minoría eran, no sabemos cuánto minoría eran ya en el siglo IV, eso no lo sabemos, no lo sabemos. Pero en cualquier caso tenía que ser muy caro, tenía que ser muy caro. Y recordemos que había mucha gente que ya donaba propiedades, o los mismos obispos eran parte de la aristocracia de la ciudad, o sea que podían ellos mismos tener propiedades o comprar propiedades. Bueno, la iglesia hipotética de San Vicente se encuentra en un ángulo de la ciudad, en el ángulo sureste, en el ángulo suroeste, si no recuerdo mal, también cerca de una puerta, no lejos de una puerta, y cerca del río. El río que es en aquella época la autopista. En la época antigua, los ríos son el principal y más barato canal de comunicación, o sea que está muy bien ubicada. Durante el último siglo han habido numerosas campañas de excavaciones puntuales en esa zona y han documentado toda una serie de estructuras y materiales arqueológicos de gran calidad correspondientes a un edificio de culto, una base de altar, elementos decorativos de iglesias, celosías, etc. O sea que materiales en relación a una iglesia los hay, y también estructuras que muy recientemente, y sobre eso me parece que ya tendréis otro programa, han sido objeto de reestudio y reexcavación. Y no solo están viendo efectivamente la monumentalidad de esas estructuras, sino también encontrando elementos que nos aproximan a la idea de un edificio de culto, como un gran ábside. Ahora bien, lo que están encontrando ahora es una iglesia. No se sabe, es demasiado pequeña la excavación todavía para saberlo. Y sobre todo porque si nosotros pensamos en cualquier complejo episcopal de una ciudad tardoantigua, no se reduce a una iglesia, como hemos explicado antes. Los grandes complejos episcopales, como hoy, tenían una o varias iglesias, un gran baptisterio, espacios donde la gente se esperaba antes de entrar, un gran patio, almacenes, baños, lugares donde, por ejemplo, se podía asistir a pobres y no sé qué, habitaciones para el obispo y sus invitados. Claro, gran parte del barrio donde se encuentra la mezquita hoy era un barrio episcopal con muchísimas instalaciones que hasta que no se haga una excavación, digamos, en extensión, o se puedan ir ampliando las excavaciones, no entenderemos
de qué se trata. Yo excavé recientemente en la ciudad donde vivo, en Padua, y encontramos unas habitaciones en relación al complejo episcopal. ¿Es la catedral? No, no, porque son demasiado pequeños, pero yo he encontrado fragmentos de altares, fragmentos de elementos vinculados al baptisterio, o sea que estoy segura de que era una parte del complejo episcopal. Para interpretarlo es como un puzzle, ¿no? Nosotros tenemos pequeños trocitos de un puzzle que hay que ir reconstruyendo. ¿Es la ubicación más probable? Sí, es la ubicación más probable. ¿Probablemente es una de las iglesias más antiguas del Mediterráneo? Sí, porque este señor Osio, que es el asesor personal de Constantino, tenía ya que oficiar en una iglesia en su ciudad, ya que era obispo. Y si él es obispo desde antes de inicios del siglo IV, desde finales del siglo III, imaginémonos, ¿no? Imaginémonos. Habrá que excavar para identificar bien esos vestigios y poderlos fechar. ¿Qué es otro problema? La arqueología, como bien sabes, tiene un gran problema con las fechas. Yo puedo fechar un esqueleto y si está en buenas condiciones, con el carbono 14 me dará una cronología aproximada. Si yo tengo un ladrillo o algún elemento cerámico, lo puedo fechar con otra técnica que se llama la termoluminiscencia, que también me da una datación aproximada, pero bueno, más precisa. Pero a partir del siglo III, aunque yo creo que era algo que ya existía antes, pero bueno, a partir del siglo III existe un fenómeno impresionante, yo creo, que nos tendría que enseñar mucho hoy, que es el fenómeno del expolia. Se destruyen unos edificios y con aquellos materiales se construyen otros. Y la mayor parte de las iglesias que se construyen en el siglo IV se construyen con materiales reciclados. Atención, que esta gente tenía una técnica brutal y desmontaban edificios y bueno, y los metían ahí por tipos, por materiales. Yo conozco edificios construidos con material reciclado, que sé que el material es reciclado, pero está tan limpio y tan bien quitado del edificio precedente. Tenían que tener unas técnicas muy importantes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a fechar con termoluminiscencia un edificio con material reciclado, no me dará una cronología correcta. Es muy difícil fechar los edificios de la antigüedad tardía. En este momento estamos desarrollando nuevos métodos de datación muy caros, pero esperemos que sean efectivos, aunque yo creo que todavía estamos en una fase experimental, que son las dataciones del cemento, ¿no? Aunque yo use ladrillos reciclados o piedras recicladas, los tengo que pegar de alguna manera. Y el cemento, como es algo que necesita que esté húmedo en el momento en que pego los distintos materiales, se tiene que hacer ex professo. Hay varias técnicas para fechar ese cemento. Todavía no están, yo lo he desarrollado en Padua con varios grupos de investigación, todavía hay un grupo muy importante en Haifa que está también trabajando sobre eso. Esperemos que investigando e indagando estas técnicas de datación nos permitan pasado mañana o el año que viene o de aquí 5 años, cuando encontremos restos importantes como los que estamos encontrando en la mezquita de Córdoba, podamos definir bien la cronología. Al momento, todo lo que se ha encontrado en la mezquita de Córdoba, a mí personalmente me parece de un siglo VI, que es otro momento de gran, digamos, riqueza y eclosión del cristianismo mediterráneo. Lo que no quiere decir que no hayan cosas anteriores. Lo que no quiere decir que no hayan cosas anteriores. El siglo VI, recordar que es el momento en que el emperador Justiniano decide reconquistar para el cristianismo el Mediterráneo occidental, que había caído, digamos, en manos de los bárbaros. Y entonces, bueno, claro, se dedica a hacer una campaña de propaganda impresionante y se lleva a Italia y a todos sitios casi iglesias enteras. Se han encontrado naves naufragadas en Sicilia, pero también en otros sitios, con iglesias enteras dentro.
pero con materiales sobre todo, claro, de esa época, de la época de Justiniano, en el norte de África, en Italia, y yo creo que también llegó a Hispania. Creo que incluso algunos materiales de Córdoba, por el tipo de material, mármol proconesio, podrían pertenecer también a esta campaña de gran expansión. Que no quiere decir, insisto, que la catedral sea del siglo VI, porque Claro, Osio en algún sitio tenía que oficiar. ¿Puede ser que la catedral estuviese en otro sitio? Sí, pero es difícil. Sí, pero es difícil. Sobre todo, recordemos una cosa, las catedrales, las primeras iglesias episcopales estaban siempre dentro de la ciudad. Eso es un elemento fundamental. Hay una gran confusión. Hay gente que cree que San Pedro en el Vaticano es la catedral. No, la catedral de Roma es San Juan de Letrán. Y las catedrales siempre están dentro de la ciudad, porque es donde vive el obispo. El obispo no se va a vivir al suburbio. El obispo es el padre, digamos, espiritual de la población urbana. Vive en la ciudad y se sabe que su casa tiene que estar pegadita a la catedral para poder ir en cualquier momento, para ir a rezar cuando quiera, para poder asistir a las personas que quieran. En el suburbio, ¿qué hay fuera de la ciudad? Ya lo hemos dicho antes, las iglesias martiriales. Y en el caso de Córdoba, tenemos varias iglesias martiriales testimoniadas por las fuentes escritas en relación a los mártires de la ciudad. Fundamentalmente el mártir Acisclo, que era muy importante, pero también otros que en el curso del tiempo se van descubriendo, como dice la terminología científica, ¿no? Se llama inventando, ¿no? La invención de las reliquias. De esos hay muchas iglesias en el suburbio de Córdoba, probablemente que nacen en relación a un enterramiento de un mártir como Acisclo o la presencia de reliquias. Y eso se va multiplicando y habrá momentos en que tendremos listas de 10, 20, 30 mártires, ¿no? En una iglesia, porque cuantos más mártires había en una iglesia, más importante era esa iglesia. Eso es lo más importante que yo querría que os quedase claro hoy, ¿no? Que las iglesias tienen distintas funciones y que en relación a esas distintas funciones se construyen en un lugar o en otro de la ciudad y los podemos más o menos reconocer pues a partir de una serie de rasgos particulares. sí. Solo para retomar un momento lo que dijiste de la zona de la mezquita y la catedral antigua y los pedazos del puzzle que hay que empezar a armar y como yo he visto el mapa de Córdoba es una zona que está casi completamente construida y ese es uno de los principales problemas en cada ciudad moderna que como arqueólogos sabemos que hay, hay mucho interés y mucho... es como decir que sé que tal cosa está acá debajo de mis pies, pero hasta que no quieran reconstruir este edificio o poner una torre de luz y haya que excavarlo, no voy a poder tener las respuestas. Hay otra zona, que es la zona de Cercadilla, que según nuevamente he visto por fotos satelitales, también hay vestigios de esta época y justamente esta zona sí está menos construida al lado de la estación de tren, como he visto, y hasta desde el aire se ve que la excavación está abierta. ¿Qué hay en esta zona? ¿Qué es lo que la hace especial y por qué se mantiene de esta manera también? Y Cercadilla, bueno, viene justo a completar lo que os decía antes, ¿no? La ciudad de Córdoba tenía un amplio suburbio que luego, atención, en época islámica se convierte también en parte de la ciudad. Bueno, ¿En pues la esta época ciudad, está fuera de las murallas? Cercadilla está fuera de las murallas, sí. Ah, ok. Em, Fuera de las murallas había fundamentalmente qué encontramos en una ciudad romana. Las áreas funerarias, estaba prohibido enterrarse dentro de la ciudad por una cuestión como hoy de higiene fundamentalmente, con lo cual hay las vías que llevan a otras ciudades, las áreas funerarias en relación a esas vías, los grandes monumentos públicos, eso también pasa hoy, no vas a poner un campo de fútbol en medio de la ciudad porque se haga un follón cada vez, bueno, pasaba en Constantinopla cada vez que había un follón con las carreras de caballos, se incendiaba toda la ciudad, porque también sabemos, ¿no?, que el deporte está muy influenciado por los partidos políticos, en aquella época sobre todo, y hay que, digamos, separar, digamos, lo que es la ciudad de este edificio. Bueno, pues en Córdoba también el anfiteatro está
fuera de la ciudad. Cercadilla está fuera de la ciudad, en el área noroeste. Y es un edificio, un conjunto monumental muy extraño, muy extraño. Se ha discutido muchísimo sobre su función. Es un edificio enorme, pero enorme, con una planimetría muy extraña. Es una especie de semicírculo al que se adosan toda una serie de grandes edificios de una planta, no sé, como aulas de recepción, conjuntos termales. A mí me da la impresión, pero ha habido una discusión inmensa sobre este edificio, de que se trate de un edificio público para una autoridad, digamos. Recordemos que Córdoba había sido capital de la Bética y que durante la Antigüedad tardía todavía tiene una función administrativa importante. Yo creo que era un gran edificio público, y el hecho de que esté fuera de la ciudad también me lleva a pensar quizás que hubiese cuarteles militares. Delante de esta gran semicírculo hay una especie de estructuras rectangulares, como si fueran cuadras, o, ¿por qué no, también cuarteles militares? No se sabe, eso no se sabe. Se sabe que el edificio se construye probablemente en el siglo IV. De hecho, se desmontan otros edificios de la ciudad para construir Cercadilla en esta especie de técnica, digamos, del reuso que os he hablado antes. Hay quien dice que pueda ser un palacio imperial, porque en algún momento del siglo IV pasa un emperador por Córdoba. Bueno, no sé, me parece un poco Fuera de la demasiado. ciudad. Un poco demasiado, pero bueno, es que las dimensiones son monumentales. Yo más bien pensaría en un gran edificio público. Hay quien dice es una villa. No, cuando tú pones aquello en relación a una residencia rural, a las más grandes del imperio, bueno, es que hay una escala tan distinta que no puede ser, no puede ser. Pensemos que era un gran edificio público, no sabemos exactamente para quién lo construye y qué función tenía. Bueno, hay una hipótesis de algunos investigadores que han dicho que era el Palacio de Ocio. El Palacio de Ocio, ¿no? Ocio era tan importante que se hace este palacio. Oiga, bueno, no sé, a mí, por muy importante que fuera, me parece muy difícil que hubiese construido una brutalidad de edificio así tan grande. Además, porque en el siglo IV no hay ninguna evidencia de que haya ningún edificio de culto allí. No hay ninguna evidencia cristiana perteneciente a ese momento. Ocio, ya hemos dicho antes, los obispos tienden a vivir dentro de la ciudad, casi siempre viven dentro de la ciudad, y aquello no tiene ningún elemento cristiano significativo. ¿Cómo va a vivir en un edificio más grande que la casa de Constantino? Es imposible. Sí, alguien tiene que pagarlo también. No, o sea, me parece un poco. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Pero tampoco sabemos cuántos años vive Ocio en Córdoba. Sabemos que Ocio vive un montón de años, creo que llega a más de 100 años, pero no sabemos cuántos de esos años vive en Córdoba. En cualquier caso, este edificio construido en el siglo IV, parece que a partir de, no se sabe muy bien, siempre tenemos este problema con las cronologías, a partir probablemente de mediados del siglo V se empieza a abandonar o ya está abandonado. Y lo que es extremadamente interesante es que en el sexto, una parte pequeñita, pero una parte pequeñita de este conjunto monumental se utiliza para construir una iglesia. Y eso se sabe seguro. Además, sabemos seguro que en esa iglesia se enterraron varios obispos, porque en sus tumbas se han encontrado epígrafes, ¿no?, que te dicen el obispo Lampadio está aquí enterrado, o incluso anillos con el nombre de obispos. O sea que fue un cementerio de alto nivel en el siglo VI. Por eso intuyo, y lo ha dicho ya otros investigadores, que en algún momento se debió enterrar allí algún mártir, que llevó luego a todos los, digamos, importantes de la ciudad a quererse enterrar en relación a ese mártir. Es Acisclo, el supermártir de Córdoba.
No sé, porque Acisclo ya era importante en el siglo IV, ¿por qué se habrían esperado hasta el sexto? Incluso Sí. tenemos noticias precedentes que hablan ya de una iglesia de Acisclo. Probablemente esté en otro sitio, la iglesia de Acisclo no encontrada, y eso es lo que se hay que ir a buscar en Córdoba, yo creo. La iglesia de Acisclo, esta debe ser brutal y importantísima y todo, porque sale en varias fuentes antiguas en Cercadilla que había probablemente otro de los muchos mártires cordobeses que se entierran allí y que darán lugar a una gran área eclesiástica importante. Pero bueno, es otro de los elementos, acisclo, no acisclo, palacio imperial o palacio privado, es otro de los elementos que nos muestra que Córdoba, en esa época poco conocida, tiene un papel muy relevante que hay que desenmarañar y conocer, bueno, pues para reconstruir también otra parte de la historia del Mediterráneo, porque Córdoba es citada por muchos autores antiguos en época romana como, eh, como capital de la Bética, pero luego también en el siglo IV, Ausonio o Sidonio Apolinar, otros autores de esa época siguen citando a Córdoba. Y hay quien dirá, bueno, por vicio, ¿no? Porque por tradición. No, hay que demostrar por qué la citaban, ¿no? El hecho de que se convierta en capital del Al-Ándalus tiene ahí un interés. ¿Por qué no ponen a Sevilla de capital del Al-Ándalus? O a Málaga, que estaba más cómoda ahí al lado del mar, ¿no? ¿Por qué Córdoba? Hay que entender por qué Córdoba. Sí, son preguntas que es importante hacer. Y bueno, ya terminando el siglo sexto, es la hora de volver al 2022 y retomarle el tema de la exposición que nos empezaste a contar al comienzo de este bloque, digámosle de esta forma. ¿Y cuándo se estrena esta exposición? ¿Cuánto tiempo va a estar abierta? ¿Dónde se puede visitar? Pues mira, ya te he dicho antes, bueno, a mí me ofrecieron el papel de comisaria de la exposición en diciembre del año pasado, o sea, 2021. 2021 o 2020, ahora no me acuerdo, 2020 quizás, sí, ya 20 me pasó. parece más lógico. Ya sí, no, este año no, el 2020. En diciembre del 2020 me ofrecieron la posibilidad de convertirme en comisaria de esta gran exposición, papel que acepté encantada porque sobre todo montar una exposición es un trabajo apasionante. Yo lo encuentro divertido, hay que tratar con muchas instituciones, entre museos, organizaciones, estructuras museográficas, quién patrocina la exposición, tiene mucho estrés y hay que improvisar muchísimo, pero ya ves que a mí estas cosas me encantan. O sea que lo Claro. acepté encartada. La exposición está organizada y financiada y querida, la verdad, con mucho interés y entusiasmo por el mismo alcalde de la ciudad y se encarga de apoyarme en todo lo que hace falta el gabinete del alcalde y la sección de cultura del ayuntamiento. Y el objetivo de la exposición es inaugurar a finales de noviembre del 2022 y estar abierta hasta mediados de marzo del 2023, o sea, más o menos 3 meses de apertura. Es una exposición muy ambiciosa, en la cual el ayuntamiento ha puesto muchísimos medios, no solo económicos, sino también de personal y de interés, y tendrá varias sedes. La sede en la ciudad, hemos intentado reproducir un poco el ciudad-suburbio, la sede en la ciudad, que es la Sala Vincorsa, que es una sede propiedad del ayuntamiento, que nos permita sacar a la gente también de la sede e ir a visitar distintos monumentos fuera de la ciudad, y luego una sede, digamos, más monumental que se encuentra al otro lado del río, que es el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba. Una parte de este centro será destinado a la exposición. Y luego, evidentemente, queremos también que se puedan visitar otros monumentos o otras sedes que acogen restos y objetos de este periodo, en particular la mezquita, y si están las excavaciones en curso,
evidentemente que habrá uno step de la exposición con questo. Una exposición que quiere, sobre todo, hablar de lo que hemos hablado hoy, ¿no? ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo y cuándo nace? ¿Y cuál es el papel de Córdoba y de la Hispania, sobre todo meridional, en este origen del cristianismo y su desarrollo entre, bueno, el nacimiento de Cristo prácticamente y finales del siglo VI? A finales del siglo VI hay un evento importantísimo en Hispania, que es el Tercer Concilio de Toledo, en el cual, digamos, se unifica la religión, la estructura eclesiástica y toda una serie de conflictos que habían existido se intentan apaciguar entre visigodos, romanos y, digamos, los romanos de Oriente, que habían estado también por España, y ese es el momento en que nosotros cerramos, ¿no? Nosotros ya el momento de la unificación de la Hispania cristiana nos interesa menos, nos interesa todo el proceso y la complejidad del proceso de cristianización, primero de la población romana pagana, luego la cristianización de los bárbaros y luego esta comunidad, digamos, de intercambio de cultura entre visigodos, romanos orientales y romanos, digamos, de la península. Y además vamos a tratar de muchísimas otras cuestiones, ¿no? Entre ellas el papel también del mundo hebreo en el nacimiento del cristianismo, pero también como, digamos, religión que funciona paralelamente a la religión cristiana y funciona paralelamente también desde un punto de vista artístico, ¿no? Cómo existen objetos hebreos que parecen inspirados en objetos cristianos y al contrario, ¿no? Objetos cristianos inspirados en la iconografía cristiana. Creo que es un mundo apasionante, a mí me encanta, no había tratado a fondo estas temáticas anteriormente, la temática de la mezcla de motivos y de inspiraciones mutuas. Y traeremos objetos que vienen prácticamente muchos de los principales museos europeos, sobre todo aquellos que más nos interesan desde el contexto mediterráneo, el Museo Nacional de Cartago, en Túnez, los museos vaticanos, el Museo Nacional de Arte y Arqueología Romana de Roma, Museo de Aquileia y museos franceses, cosas de Macedonia también, y sobre todo uno de los aspectos más importantes, además de las obras icónicas que vienen de estos museos, que cuando las ves dices, también está esto, ¿no? Porque son cosas Claro. que dices, wow, no la había nunca visto fuera de su contexto. O sea, hay muchos de estos objetos que están en grandes museos, pero o están con tantos otros objetos que pierden un poco su valor, o al contrario, es un objeto cristiano entre 100.000 objetos romanos y casi ni lo ves, ¿no? O sea, meterlos todos juntos y luego ponerlos en relación con la cultura cristiana hispánica de esa época, que se conoce muy poco. Yo creo que va a ser una exposición que va a ser interesante, ya sea para los cordobeses, para la gente de Andalucía y para las personas del resto de España, ya sean cristianos o no, científicos o no, porque incluso desde el punto de vista artístico va a ser una exposición muy bonita que va a contar con un gran número de audiovisuales inmersivos. Yo quiero más que hablar de arte o de cultura, quiero hablar de historia, quiero hacer una historia sobre esa época, ¿no? No me interesan tanto los aspectos teológicos ni artísticos, sino dar una explicación histórica a una serie de fenómenos, ¿no? El cristianismo es un fenómeno histórico que, queramos o no queramos, ha cambiado el Mediterráneo occidental y sobre todo Europa. Pues hay que saber por qué, ¿no? No solo por qué está ahí, por qué y de dónde nace y qué es lo que tiene de particular. Tal cual, y Eso. con tantos temas para hablar y que tocar, te tendría que preguntar dónde pones el fin y qué cosas excluir y qué cosas meter y qué cosas no, pero me parece que debe ser algo tan complicado, tan Porque tampoco lo sé, ya sabes, frustrante incluso. las exposiciones funcionan de una manera muy original con frecuencia, ¿no? Porque además el COVID complica todo mucho, ¿no? Hay museos que se han tenido que cerrar,
y en esos casos a lo mejor te dejan más cosas, o en otros casos se han quedado sin personal y entonces Sí, no te pueden dejar nada. O sea, a mí seguramente yo no soy una, ¿cómo se llama? Una museógrafa profesional, yo soy una arqueóloga, he trabajado y he sido ya comisaria de otras exposiciones, pero yo me guío como saben mis amigos y como creo que habéis intuido, yo soy de pasión y entonces me dedico a las cosas con pasión, con ganas y con ganas de comunicar y de difundir. Me gustan las exposiciones porque como tu podcast son uno de los mejores medios que hay por transmitir una idea, ¿no? Por transmitir una idea, por transmitir una idea, en ese caso, el tema del cristianismo mediterráneo, pero también para transmitir el concepto de cultura, ¿no? La importancia que tiene conocer las raíces culturales tuyas y de los otros, que no tiene nada que ver, no es una exposición para que vengan solo curas o gente muy beata, al contrario, es una exposición como fue hace muchos años una que hicieron sobre el mundo Meya y sobre el arte islámico, etcétera, para conocer. Si no conoces otras culturas, no puedes decidir si están bien, si no están bien, no puedes juzgar, no puedes eh, exactamente. valorar qué es lo que tú compartes con otra gente, ¿no? Lo ideal es que este ciclo se cerrase, ¿no? Hubo una exposición sobre la cultura islámica, ahora hay una exposición sobre la cultura cristiana, que en otro día hubiese una exposición sobre la cultura hebrea y se cerraría, ¿no? Las tres culturas, digamos, más importantes del Mediterráneo, las tres interesantes y con muchos, tantos elementos en común y vinculaciones, ¿no? Es eso lo que creo que es interesante en este momento de la cultura. Exactamente. Exactamente. Ya que hablamos de divulgación, te agradecería si nos contaras brevemente acerca de tus cursos online y qué más podemos aprender acerca tuyo. Bueno, yo ya lo he contado muchas veces y a mí siempre me ha gustado mucho la didáctica. Soy una persona que hablo mucho y la suerte de las personas que hablamos mucho cuando nos dedicamos a la didáctica es que tenemos mucha gente que nos escucha. Pero creo también que lo hago bien, que comunico en modo, digamos, alegre y Yo lo estoy pasando bien. interesante, sí, bueno, a veces lo que digo no es muy interesante, pero a veces hay mucha gente que cuenta cosas muy interesantes, pero te aburres muchísimo. O sea que intento hacerlo lo mejor posible. Y durante el COVID, creo, como muchas otras personas, tuve mucho tiempo para aprender a usar el medio digital, para escuchar y ver lo que había en Internet sobre mis temas. Pensar que los profesores universitarios nos encontramos de un día al otro a tener que prepararnos una cantidad de material didáctico inmenso, con la sorpresa de que había muchas cosas, pero estaban muy desperdigadas, muy dispersas y con una calidad muy desigual. Cosas muy buenas, pero también cosas muy malas. Eso me llevó, como me tenía que organizar las clases, a organizarme mis clases, a crear una serie de vídeos que la verdad una vez ya puestos me di cuenta de una cosa, esto es una cosa muy curiosa, que yo enseño en una universidad pública, la Universidad de Padua, que este año cumple 800 años, o sea, una de las más antiguas, la segunda más antigua Felicitaciones. de Italia y una de las más antiguas del mundo. Me di cuenta de una cosa muy grave. Yo siempre he tenido estudiantes que no están inscritos, vienen a las aulas porque les encanta formarse más, tienen tiempo, personas jubiladas probablemente, pero que el COVID no solo nos había encerrado a todos en casa, sino que a esta gente no la dejaba hacer aquello que hacía normalmente, no ir a clase, porque los sistemas que se inventaron en ese momento y que ya fueron suficientes para que los estudiantes siguiesen las clases eran cerrados, ¿no? Eran en plataformas Sí, sí. compradas por la universidad a las cuales no podían asistir la otra gente. Bueno, pues me dediqué a hacer vídeos y como tardaba mucho y a mí me parecía que no estaban mal, los colgué en YouTube. ¿No? Tengo mi canal YouTube con todas las clases en italiano que hago para mis estudiantes. Sorpresa, tuvieron mucho éxito. Bueno, empecé a ver muchísima gente que sin ninguna publicidad, o sea, no hay cero publicidad sobre eso.
mucha gente que se inscribía al canal, mucha gente que miraba los vídeos. Me di cuenta de eso, ¿no? Que con el Internet puedes, no digo controlar, pero seguir, monitorar quién son tus alumnos. Si hay gente, gente que me escribía, yo soy mecánico, me encantan tus clases, cosas así. Y entonces, bueno, pues he ido desarrollando esto, digamos, poco a poco de manera más profesional. He tenido la suerte que en mi universidad hay un buenísimo ufficio, no sé cómo se dice, hay un servicio de apoyo a los docentes para el e-learning y la didáctica interactiva, y hemos creado un curso online, yo creo muy divertido, yo me lo pasé muy bien haciéndolo, en la plataforma Future Learn, que es una plataforma gratuita, se puede entrar y seguir el curso gratuitamente, y el curso es sobre el final del mundo romano y las transformaciones que experimenta, sobre todo el norte de Italia. Estos cursos no puedes hacer unas cosas muy amplias porque si no la gente se pierde, sobre el final del mundo romano y el inicio del mundo medieval en el norte de Italia, hablando de aspectos como la llegada de los bárbaros, la fortificación, el cambio climático, las pandemias, etcétera. Ha tenido un gran éxito de inscritos, sobre todo el curso es en inglés. Yo me quedé muy pasmada cuando vi que el 90% de los clientes, digamos, mis estudiantes, son anglosajones. No pensaba que esta gente no les interesaba nada que hiciese una española, ¿no? O una spa italiana. Y en realidad sí, digamos que ellos no hablan otras lenguas, pero si hablas la suya tienen mucho interés. Es un curso al que podéis acceder todos, ya le diremos a Alejo que ponga el link o que os diga el link, o no sé cómo se puede. Sí, lo pondré en la descripción del programa. Exacto. Y luego, bueno, ha tenido tanto éxito que hemos decidido, y también me lo han financiado, hacer una trilogía. Y el segundo curso sobre esto va a ser, pues justamente sobre el origen del cristianismo en el Mediterráneo y los primeros testimonios de las primeras iglesias en el Mediterráneo, que ya hemos empezado a preparar. Yo utilizo lo que hago, lo capitalizo totalmente, o sea, exposición, catálogo, curso y quién sabe, oye, haremos con camisetas o algo así. Bueno, me apuro a Hay que publicar el podcast aprovechar, rápido. bueno, hay que aprovechar las cosas y hacerlas también a distintos niveles de profundidad, que no quiere decir para personas más o menos listas, pero hay gente que quiere un nivel de profundidad medio, otra gente que quiere mucho más profundidad y otra gente que quiere tener una idea muy general. Te tengo que decir una cosa, la gente del Future Learn, o sea, los alumnos de este curso que hemos puesto en la plataforma internacional, se llama Enlightening the Dark Ages, el que os he dicho que eran todos anglosajones o prácticamente muchísimos anglosajones. Apuntaros, que me hace siempre mucha alegría ver que hay alumnos nuevos. Esta gente son la mayor parte jubilados, son gente a partir de 60 años, muchísimos. Es el curso más intenso que he tenido nunca, o sea, con un mayor número de preguntas, interacciones, en necesidad de más leer, poner más material bibliográfico, o sea, podríamos decir que el nivel de profundidad mayor que requiere un curso es justamente este, no el de los alumnos universitarios, de los cuales la mayor parte hacen el curso porque es obligatorio y lo que primero que quieren es sacárselo de encima. O sea que hay que tener en cuenta cuando Claro. decimos niveles de profundidad distintos, no implica nivel de formación más alto, para nada. No. Sobre todo que nosotros hablamos de temas que pueden ser muy aburridos y que pueden ser muy técnicos y quien se sienta a ver una charla como esa o a escucharnos una hora hablar de piedras que pueden ser o pueden no ser tal cosa, están porque realmente le interesa y se merecen también contenido con respeto y contenido que cumple esas necesidades. La charla ha sido para mí, mi entender, fascinante y la he pasado muy bien y ni me he dado cuenta cómo ha pasado el tiempo y ha pasado mucho más del tiempo del que habíamos Ah, pautado sí. antes que nada. Así que Lo eso solo siento. es para bueno. No, todo lo contrario, eso es para bien. A ustedes los oyentes quiero también agradecerles por haber llegado hasta aquí. Para ustedes lo hacemos. Y bueno, Alejandra, muchas gracias
por formar parte del proyecto. Estás más que invitada para próximos programas, ya que hasta nos fue complicado elegir de qué tema hablar, de tantos que podemos hablar, y por un lado es complicado, por otro lado es bueno, ya que hay más temas que tratar. Pueden contactarme y contactar al programa en aticapodcast@gmail.com o @protonmail.com, en el Facebook del programa y en el Twitter, que los voy a estar abriendo en los próximos días. Y bueno, como ya hemos dicho, el curso de Alejandra también va a estar dentro de la información del capítulo. Muchas gracias por estar hasta aquí, gracias por participar y nos vemos en el próximo programa. Gracias a todos.